Listo. Bueno, vamos a ver un par de cositas pues muy sencillas de Inverse Kinematics y algunos usos. Pongamos esto atrás por acá. Recuerden que si tienen dudas y no tienen micrófono, usan el canal de chat, que es el que estoy mirando pues en este momento. Listo, miremos acá. Quiero que miremos el pie de este personaje, el pie izquierdo, y miremos cuando yo muevo esta esfera, miremos cómo se acomoda el pie izquierdo a la esfera, mientras que si fuera a hacer algo con el pie derecho, pues simplemente lo va a traspasar, ¿cierto? De la forma en que en los videojuegos se adaptan los pies o las manos a posiciones específicas es a través de algo que se conoce como el Inverse Kinematic. El Inverse Kinematic lo que nos va a permitir es acceder a un punto específico y moverlo a una posición específica. Entonces, por ejemplo, acá yo podría moverle, digamos, la pierna, no sé si notan ahí, puedo hacer que la alce un poquito más o menos con un parámetro que estoy controlando acá. Listo. Quiero replicar, al parecer hice un montón de cosas en Play Mode. Bueno, quiero replicar esa primera parte de la pierna para explicar como un poco los conceptos, así que voy a abrir pues como el ejemplo que monté. Y lo voy a empezar como a descomponer. Cualquier duda que vayan teniendo, pues la idea es que la vayan preguntando ahí de una vez, no se vayan quedando con ella. Una aclaración primero, esto solo funciona para rigs tipo humanoide, no funciona para otro tipo de rigs. Ahora, primero vamos a traernos el componente animator. Si no nos traemos el componente animator, esto no nos va a funcionar. Una vez tengamos el componente animator, ya podemos hacer uso de los Inverse Kinematics, y lo vamos a hacer en un punto en donde se llama OnAnimator IK. Ahora, este OnAnimator IK lo que nos va a permitir es algo parecido al update, algo que se va a llamar constantemente, pero que se va a llamar en el punto correcto del procesador. Es decir, si miramos cómo Unity funciona, Unity tiene algo parecido al update, pero tiene varios, unos asociados a los ciclos de físicas, otros a los ciclos de juego, otros asociados a las animaciones. Se llama como update order pipeline. Nunca puse Unity. Esto de acá. Ahora, Unity funciona llamando en este orden que estamos viendo acá. Es decir, lo primero que se va a llamar es el awake, que es en el momento en que se crea el objeto, muy parecido a cómo funciona un constructor en programación orientada a objetos. Tenemos el onEnable. El onEnable nos va a llamar una vez el objeto sea activado. Este se llama cada vez que uno lo activa, es decir, yo apago el objeto y vuelvo y lo prendo, vuelve y se llama el onEnable. El start se llama en el primer frame. El fixed update está asociado a las físicas, entonces todo el ciclo de físicas ocurre en ese momento del fixed update. Es decir, si miramos acá, por ejemplo, las entradas van después de las físicas. Es decir, que si la física le dijo muévase a tal posición, pero luego la entrada lo movió a otra posición, la física se ignora porque se llamó la entrada después que se llamó la física. Si estuvieran en el orden opuesto, uno lo mueve y luego la física lo reacomoda, pero no, en este caso la física se llama primero y luego las entradas se llaman. Y acá en este punto de las físicas, luego de las físicas vienen las entradas, luego la lógica de juego. La lógica de juego va después de las entradas, de modo que la lógica de juego puede hacer uso de las entradas. Y luego tenemos por acá, luego de la lógica de juego, tenemos la parte de las animaciones. Miremos que aquí lo llaman ciclo interno de las animaciones y tienen una parte que se llama OnAnimator IK. Miremos que el OnAnimator IK se llama después del update. Es decir, que si ustedes tratan de mover un hueso en el update, luego el OnAnimator IK se los puede mover porque este se llamó después que este, haciéndole como un override o sobreescribiendo lo que sea que hayamos hecho acá.
¿De qué forma podemos modificar este? Pues con el late update es otra opción que se llama después de las animaciones, entonces podemos modificar lo que sea que vaya a ocurrir ahí. Pero por ahora nos interesa entender que el onAnimationIK se llama después del update. Es decir, que puede que el update le diga al pie, póngase en tal posición, pero el animator IK lo va a sobreescribir a otra. Esto no siempre se llama, solo se llama si lo activamos. ¿Cómo lo activamos? Desde el animator venimos acá y le activamos el IK Pass, que por defecto viene desactivado. Cuando lo activemos, ya esta parte de acá nos va a funcionar. Voy a simplificar un poco este código mientras explico el uso. Ahora miremos que yo acá, yo puedo decirle cuál es ese elemento que queremos mover. Por ejemplo, en este caso me estoy refiriendo al pie. Por ahora ignoremos esta parte de acá y voy a poner algo más sencillo. Le voy a decir a esto que me ponga una posición y una rotación específica. Por facilidad voy a serializar un objeto. Y le voy a decir al pie que se vaya hasta la posición de este target. Y le voy a decir a la rotación del pie que tome la rotación de ese target también. Miremos que son 4 líneas de código que tengo acá. Estas establecen el peso, ya les voy a explicar qué hace ese peso. Y estas establecen la posición de alguien específico, en este caso del pie izquierdo. Pues voy a crear acá... De hecho voy a usar la misma esferita. Y le voy a decir al mago que ese es el target que él tiene que seguir, esta esferita de acá. Sí. Lo del left foot es como se llama el pie o es... Es exacto, mira ahí. De hecho, por eso es que aquí está moviendo solo el pie izquierdo. Y aquí tenemos acá al mago practicando taekwondo, aquí está. Y aparte de que podemos moverlo, podemos rotarlo, porque también le estamos diciendo que tenga la rotación de la esfera. Entonces aquí ya está con la rotación que le digamos. Claro, podemos romperlo pues, algo como esto, y nos lo va a permitir. Listo. Esto es básicamente cómo funcionan los inverse kinematics. Ahora supongamos que yo no quisiera hacerlo en el pie izquierdo, sino que quiero hacerlo en la mano izquierda. Entonces aquí está left hand. Y lo que va a pasar es que la mano me la traerá hasta esta esferita, la mano izquierda, que es donde tiene precisamente el, pues como el bastón, y con la rotación también que yo quiera. Miremos que de acá ya podemos ver como algunos funcionamientos muy sencillos, pero que son muy útiles. Por ejemplo, digamos que tenemos un sistema que nos reconoce las manos, como un Leap Motion o una cámara, un Kinect o lo que sea. Ya sabemos la posición de la mano gracias a ese sistema. ¿Qué podemos hacer? Poner que la posición de la mano del mago siga nuestra mano usando esta tecnología de acá. O supongamos que queremos hacer un juego de realidad virtual pero en tercera persona. Entonces en este caso el control, que es un game object, lo que haría es mover esta posición y ya el mago pues seguiría esa misma posición, y la rotación también. De hecho, si en algún momento juegan Spider-Man en realidad virtual, se van a dar cuenta que ahí se nota mucho que está hecho de esa forma, porque la mano de hecho hace movimientos como esto cuando uno rota el control. Pero bueno, funciona muy bien para esto de acá y nos permite pues mover la mano, moviendo no solo la mano sino los otros huesos, porque miremos que al hacer esto pues él también tendrá que estar moviendo el hombro. Ahora miremos cómo influye este parámetro que se llama el peso, este de acá, el que llamamos weight acá. Entonces voy a serializar un parámetro, lo voy a serializar, pero lo voy a serializar en un rango de 0 hasta 1, porque el peso solo va hasta 1. Y ese parámetro serializado se lo voy a poner acá, en el peso. Ahora cuando le doy play, acá tenemos, bueno, pondré la esfera por acá. Miremos que ya no lo está siguiendo,
pero es porque el peso está en 0. En la medida que le agregue más peso, limita. Entonces peso en 0 le hace caso 100% al animator, peso en 1 le hace 100% de caso al IK. Entonces nosotros podemos jugar con esto para lograr que llegue a la posición que queremos o que esté en la posición original. También lo podemos controlar por tiempos. Por ejemplo, podríamos hacer una curva que nos siga esto y luego se devuelva, por poner cualquier ejemplo. Aparte de poder mover las manos, tenemos otro acá. Ah, bueno, no, pero ese se los muestro ahorita en la otra escena. Volvamos aquí al ejemplo de la pierna. Para la pierna, entonces vamos a tomar acá el left foot y left foot. Pero ya no queremos que se vaya hasta esta posición, sino que lo que queremos hacer es que él ponga el pie apoyado sobre esta esferita que está acá y que nos agarre esa forma. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que darnos cuenta del pie en dónde está respecto a esta esfera. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con un raycast. Entonces lo que voy a hacer es aquí, voy a comentar esta parte y voy a hacer un raycast que va desde el pie izquierdo. Miremos acá que le estoy diciendo deme la posición del pie izquierdo hacia abajo, pero no la estoy haciendo justo desde el pie izquierdo, sino que me estoy subiendo un poquitico, porque si la hago desde el pie izquierdo justamente, pues puede que ya quede como traspasando. Entonces la voy a hacer desde más arriba. O sea, de hecho aquí la podría hacer, digamos, por punto 5 o algo así, y la hago hacia abajo. Ese rayo que estoy haciendo en este momento lo estoy dibujando. De hecho lleguemos solo hasta acá. Ahí voy a dibujar el rayo del raycast que estoy haciendo. Entonces acá, esta línea verde que están viendo es desde donde estoy haciendo el raycast hasta dónde. En este caso lo estoy haciendo hacia abajo, y lo que me va a permitir es detectar en dónde está colisionando con la esfera. Voy a dibujar el rayo, pero ahora sí lo voy a poner acá. En las físicas, y lo que voy a hacer es que en el momento en que detecte una colisión con una capa específica, lo tengo que filtrar por capas, de modo que no se colisione con él mismo, porque si no se va a chocar con la propia cápsula que él tiene. Entonces aquí en layers le puse todo excepto el personaje, busque colisión con todo excepto el personaje. Luego de que detecte la colisión, guárdeme esa posición en donde hubo el contacto, que es lo que se llama como el hit point. Hit point es donde golpeó ese raycast. Y esa posición súmele un offset. ¿Por qué súmele un offset? Porque la posición del pie, que es más o menos ahí donde yo la tengo seleccionada, no coincide con la suela del zapato. Entonces si le pongo 0, él me lo acomoda, pero el zapato, este pedacito de zapato me va a quedar enterrado. Ese que llame offset es como súmele un poquitico, de modo que consideremos esa altura del zapato. Y se lo estoy sumando precisamente acá. El punto del impacto, súmele un offset en Y y póngale en el IK, póngale esta posición. Y póngale una rotación, que ya les explico de qué se trata. Pero primero veámoslo funcionando nuevamente. Démosle play acá. Con un peso de 1. Y acá lo que va a pasar es que él va a intentar acomodarse. Ahí no está funcionando. Que él va a intentar acomodarse. Te voy a mirar que cambié. Miremos aquí qué cambio hice. El target ya no importa. Facilidad, hagamos esto. Listo. Ah, ya vi, quité el collider. ¿Qué pasó? ¿Qué? Por eso es como un resumen rápido de inverse cinemáticas y más o menos qué usamos. Confirmo. Da Inverse Kinematics, pero ¿de qué parte? O sea, el concepto es lo que acabo de mostrar con el pie. No, alcanzaron a hacer en la parte donde yo movía el pie con el target. No, es que acabamos de llegar. No, acabamos de llegar porque Acabamos de llegar. Digamos. Ya perdieron.
Sí, ya pues en un momentico me devuelvo. Muestro otra vez esta parte acá, pero ya ahorita me devuelvo. Listo, aquí tenemos la parte en donde, pues digamos, Inverse Kinematics es lo que nos permite hacer esto. Miren el pie izquierdo, miren que el pie izquierdo se acomoda con base en el objeto que está colisionando, mientras que el pie derecho no lo está haciendo. Inverse Kinematics es lo que nos permite hacer esto. Ahorita me devuelvo, ya voy a explicar cómo está hecho esto en particular. Ahora, el concepto de Inverse Kinematics es que le vamos a decir una posición y él se va a ajustar a esa posición. En este caso, ¿cuál es la posición que le estamos dando? Es la posición de esta esferita. Entonces aquí la posición de esta esfera es la que le está tomando como referencia. Aquí ya está colisionando pues con la del personaje, por eso es que pasa esto. Pues de hecho le pondré una cápsula más pequeña al personaje para que lo notemos. Se me fue la mano. Ah, no. Está muy pequeñita. Bueno, ahí está. Miremos acá, tengo un pie apoyado sobre el piso y tengo otro pie apoyado sobre la esfera. ¿Qué es lo que uno esperaría ver pues en la mayoría de videojuegos? Pero la mayoría de videojuegos no están así, sino que simplemente queda completamente volando. De hecho, miremos, ya les voy a mostrar aquí cómo cambia. Y si no fuera de esta forma, sino que si no tuviera Inverse Kinematics, lo que pasaría, quitémosle el Inverse Kinematics acá, lo que pasaría es que cuando yo estoy sobre una esfera, no se ajusta el pie, sino que simplemente queda ahí puesto, volando. Miren que aquí está volando. Y aquí, por ejemplo, está traspasando. Eso es lo que pasa normalmente cuando no utilizamos Inverse Kinematics. En este caso, como lo estoy haciendo, nuevamente ahorita me devuelvo a la parte de la parte pues como más básica. Lo que estoy haciendo es lanzando un rayo hacia abajo, buscando en qué punto colisiono con la esfera, y el punto de colisión asignárselo acá al Inverse Kinematics. Voy a volverme a como tenía el código ahorita. Creo que no me puedo volver así. El concepto más básico es que yo le digo a qué posición quiero llevar y qué hueso. En este caso estoy llevando el pie izquierdo, lo voy a llevar a una posición que llamo acá target. Entonces ese avatar aquí es el hueso que nosotros queremos mover, ¿cierto? Exacto, sí. Y solo funciona si obtuvimos antes el componente pues animator, si no, no funcionaría. Listo, ahora acá voy a utilizar esta misma esferita y le voy a decir que tome la posición de esta esferita. Entonces acá el mago me está preguntando quién, le voy a decir que esta esfera es lo que va a seguir. Y aquí ya está, miremos que el personaje mueve el pie hasta esta posición. Entonces esta herramienta lo que nos sirve es como para, por ejemplo, lo que hacía Blender con el rigging de los targets, o sea, como tener un elemento para manejar a dónde queremos que apunte un hueso, a dónde queremos que se posicione un hueso. Sí, solo que cuando uno trabaja con Blender, uno normalmente trabaja con Forward Kinematics. Y pero lo puede cambiar también. Pero uno también puede trabajar exactamente, pero uno en Blender también puede trabajar con Inverse Kinematics exactamente. Gio, una pregunta. Sí. Inverse Kinematic es mejor a la hora pues de dar un poquitico de realismo al juego, que el personaje esté mirando hacia donde uno apunte con el Inverse Kinematic y un target, o estar moviendo la cabeza con los inputs. No, pues de hecho, bueno, ya depende del tipo de juego, pero es muy normal que se utilice Inverse Kinematics para mover la cabeza del personaje, que ese ejemplo se los muestro en un momentico. Y es muy común porque pues lo normal es que la persona mire hacia donde se está ejecutando la acción. Miremos aquí, también le puedo mover la rotación, ¿cierto? Entonces ya la rotación no es esta, sino que es esta. Entiendo. Y acá entonces ya no puedo ponerle foot, sino que pongo, digamos, mano derecha, que es donde tiene la espada.
y acá la mano derecha ya va a seguir la posición de esta esferita de acá. Eso, por ejemplo, nosotros estamos hablando de desarrollar para VR. Eso se utiliza mucho en el VR, ¿cierto? Como por ejemplo mapear en dónde van a estar Los puntos. los controles, por ejemplo. Sí, de hecho, eso les decía ahorita, que Spider-Man VR está hecho así. Uno mira los controles de Spider-Man, los controles por donde VR controlan las manos de Spider-Man. Entonces, de hecho, si uno rota el control 180 grados, uno ve como la mano de Spider-Man de hecho hace esto, porque literalmente está hecho pues como con unos inverse kinematics. Ahora voy a pasar a otra escena y vuelvo acá para mostrarles por qué es útil, por ejemplo, en algunos juegos. Voy a la escena donde lo tengo. Esta es la escena. Ya tengo demasiadas cosas acá. Main. Y sería algo como esto. Miremos acá que yo puedo con la misma animación disparar a zonas diferentes. Y no es que sean animaciones diferentes, es la misma animación, pero con Inverse Kinematics le estoy diciendo a dónde mover. Entonces aquí de hecho también puedo caminar y atacar, y no solo eso, sino que puedo atacar a posiciones diferentes. Esa es como la utilidad, pues una de las utilidades del Inverse Kinematics. Preguntas hasta ahí. Esa duda, una duda yo ahí lo que hice ahí es básicamente darle como control, porque la animación se reproduce en todo el personaje, o sea, es como darle control a la dirección en la que el personaje va a ejecutar la animación, o la animación del brazo de por sí. Eso, algo así. Ya ahorita retomo esto, sino que quería mostrarles este ejemplo a los que no lo había, sino que este ejemplo lo mostré en clase, pero de programación gráfica, entonces quería contextualizar a todos. Y ahorita vuelvo a ese ejemplo de ahí. Ahí no, todavía no le estoy moviendo la cabeza. Listo. Ahora, en este ejemplo de acá, hay un problema muy grande para resolver. Volvámonos. No me puedo volver porque grabé. Bueno. Hay un problema muy grande cuando yo lo pongo a mapear la posición de la esfera en el pie. Y es que yo acá estoy controlando el peso del 100%. Ya, pues es que este tema tiene varias complejidades. Pero entonces regálenme un segundito, porfa. ¿Me traes el agua, porfa? Y gracias. Me serví agua y la dejé en la cocina. Gracias, corazón. Ya está, yo ya la serví. Está en mi termo. Solo que no la traje. Listo. Bueno. Aquí voy a modificar algo y es que le voy a poner el... Gracias. No. Le voy a modificar el peso a este script de acá. Aquí ya estábamos viendo que estaba siguiendo el objeto con la mano derecha. Pero yo puedo modificar algo que se conoce como el peso. Y se modifica a través de este comando que me permite modificar pues, este valor que se llama peso. Ahí todavía están viendo mi pantalla. Sí, sí. Listo. Se me había salido. No sé qué significa. No, ya. Simplemente es la visualización la que se pausa. Listo. Ahora acá tengo serializado el peso. Miren que lo pude serializar. Esto es muy útil. Miren que lo serialicé como un slider que va desde 0 hasta 1. Y miren que es súper sencillo. No hice un script de editor ni nada, sino que simplemente le dije serialícemelo, pero en un rango de 0 a 1. Y ya Unity entiende que es que yo quiero un slider. Entonces acá ya no le está haciendo caso a la esfera. La mano está por acá y la esfera está por allá. No le hace caso. Pero miren que ahora sí le hace caso. Entonces el peso es qué tanto le voy a hacer caso al Inverse Kinematics, qué tanto le voy a hacer caso a la animación. Si lo pongo en punto 5, le está haciendo la mitad de caso a la animación y la mitad del caso al Inverse Kinematics. Pongámoslo en un valor más bajito, digamos en punto 15. Como que medio intenta seguir la esfera de forma muy perezosa, porque la animación de Idle tenía la mano por allá quieta. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso del ataque que les acabo de mostrar? Pues necesitamos jugar con este peso. Necesitamos que en algún momento sea 0 y le hago caso al ataque, y en otro caso sea 1 y le haga caso al Inverse Kinematics. Necesitamos estar jugando con estos valores de acá. Esto se vuelve particularmente complejo en el momento del control del piso. Porque entonces, ¿qué pasa cuando el personaje, claro, yo le hice un ejemplo muy sencillo, cuando el personaje está quieto, pero ¿qué pasa cuando el personaje está caminando? Voy a poner ese ejemplo, voy a ponerle a que el personaje camine. Y voy a devolverme a este ejemplo, como lo tenía otra vez ahorita.
y le voy a poner un peso de 1. Y démosle play acá. Y el problema es que miren que ya no es capaz de levantar el pie izquierdo. El pie derecho lo levanta, pero el pie izquierdo no lo levanta. ¿Por qué el pie izquierdo no lo está levantando? Porque está siguiéndole la posición del inverso. Está intentando hacer es- eso. Está intentando seguir el inverse kinematics. El inverse kinematics se está pegando al piso, entonces simplemente no es capaz de levantar el pie. Acá pues sí le puedo mover este offset, pues que ahí estaba mal puesto, es más altico. Pero sí, nuevamente, entonces el pie derecho camina normal y el pie izquierdo no es capaz de caminar. Pero ¿qué podríamos hacer? Voy a volver a serializar el peso, que me olvidé más ahorita con el control Z. Entonces podemos pensar en que acá el peso, yo lo que tendría que hacer es que cuando tenga que levantar el pie, ponga el peso en 0, y cuando el pie está en el piso lo ponga en 1. Entonces tendría que estar como jugando con este de acá. Entonces está levantado, lo pongo en 0, está en el piso, lo pongo en 1. Y así, ¿cierto? Jugando con este parámetro. Pero sería muy difícil jugar con este parámetro, pues así manualmente, ¿cierto? O a un script inclusive que lo mueva de forma sinusoidal de pronto, pero entonces tenemos ciertos conflictos que de pronto no coincide exactamente con la animación. No sé si me estoy haciendo entender, ¿es claro cuál es la dificultad en este momento de controlar el peso con la animación de caminar? Sí. Sí, porque sería como muchos pasos para lograr hacer eso, sería muy complejo. Eso. Ahora Y mismo por está eventos, portando. la animación. Sí, dale, creo que será Felipe. Felipe, dale. Sí. Sí, Felipe. Y por eventos en la animación no podría. Por evento sería una opción, esa es una forma de hacerlo. Ahora sí, Escobar, que iba a preguntar. ¿Qué? No, era justamente también eso. Listo. Que por eventos parece ser una de Por las- eventos es una opción buena, pero quiero pues que aprovechemos para que veamos algo diferente. Entonces voy a tomar la animación de caminar. Esta es esta, listo. Y las animaciones, si miramos, perdón, acá tenemos. Aquí está la animación de caminar. La puse solo en 30% de velocidad para visualizarla. Las animaciones tienen un parámetro que se llama curvas. Es un parámetro muy interesante. De hecho, no sé si hay alguien aquí que ya haya visto clases conmigo. Ese parámetro nunca los mostré en clase, pero es muy interesante. Entonces, pero bueno, veamos cómo funciona este parámetro. Entonces voy a agregar acá un parámetro. Perdón, aquí me equivoqué, creí que fue una capa. Voy a venir a parámetros y voy a crear un parámetro tipo flotante y lo voy a llamar curva pie izquierdo. Luego voy a venir a la animación y en curvas voy a agregar una curva y le voy a poner el nombre curva pie izquierdo. Se tienen que llamar exactamente igual. Y lo que me permite esta curva es que voy a sincronizar el caminado de él con la curva. Miremos acá. Digamos aquí en este punto. Bueno, no la miré bien. Estoy mirando solo el pie izquierdo. Estaba mirando el que no era, este de acá. En este momento el inverse kinematics debería actuar porque el pie izquierdo está apoyado en el piso, en esta parte de la curva. Entonces en esta parte de la curva, que es como por acá, el peso debería estar en 1. Sigamos viendo la animación y luego por acá, casi al final del todo, es que se levanta el pie. Entonces volvamos a editar la curva, por acá todavía debería estar en 1 y el resto debería estar casi en 0. Entonces voy a crear unos puntos por acá y sería algo como esto. Ya lo voy a empezar a pulir. Digamos que más o menos en el 55% el peso todavía era 0. Voy a decirle a la curva que se aplane. Y más o menos en el, digamos, 60% ya la curva estaba en 1. Eso es una pregunta ahí como, lo agregaste desde, o sea, te metiste a la animación del personaje Sí, y le agregaste, ¿cómo es el proceso de agregar curvas? aquí mira que estoy en la animación y hay una pestañita que dice curvas y hay un más. Ahí la agregué. Ah, ok.
También Listo. está en la LTS normal. Sí, sí. Ahora aquí 0.9 está en 0 y digamos que en 0.85 todavía estaba en 1. Listo, voy a ponerle esto flat. Aquí me quedaron en curvas. Si uno quisiera que queden en recta, simplemente toma, digamos, la tangente izquierda y le digo que es una línea. Aquí la tangente derecha le digo que es una línea y ya no son curvas, sino que son líneas. ¿Por qué razón utilizar líneas y no curvas? Es más óptimo, las líneas se las optimiza. Listo, entonces ya tengo mi curva acá. Y quiero que miremos entonces la animación de caminar y quiero que miremos el parámetro en el inspector. Entonces miremos que el personaje va a caminar y si miran el parámetro donde tengo el mouse, aquí está, el parámetro se mueve de 0 a 1. Entonces es una forma muy interesante. Los eventos funcionan muy bien para eventos discretos, como en qué punto ya la mano llegó hasta el final y voy a lanzar el hechizo. Así lo tengo yo. Cuando la animación llega a un punto con un evento de animación, lanzo el hechizo. Pero cuando queremos algo más continuo, como por ejemplo un inverse kinematic que no quiero que sea muy brusco, como no lo estaba haciendo y de un momento a otro ya lo está haciendo, podemos usar curvas. Acá inclusive puede que yo diga, bueno, pero la curva está muy brusca, voy a hacer una curva más suave. Entonces acá simplemente muevo esto un poquito para la derecha y ya está más suave. Es que tenemos que hacer ahora con el script, manejar el peso. Pero el peso, ¿de dónde lo vamos a sacar? De este parámetro que yo llamé pie izquierdo. Ya borro esto de acá. Ya este peso no lo necesito, sino que miren que el script mismo busca la curva pie izquierdo, la obtiene a través del animator y se lo pone de peso. Entonces ya ahora nos debería caminar sin problema. Miremos que ahora sí camina y levanta el pie. Pero si en algún momento le pongo algo al piso, digamos esto de acá, él debería acomodarse a eso de ahí. Debería, pues no lo está haciendo. Pero ese es el concepto, sí. Collider igual está muy grande. Sí, el collider está súper grande, entonces no está llegando hasta allá. Pero es porque como yo modifiqué la forma acá, pero no es un mesh, sino un sphere collider. Y no lo tenía activado, o sea, no había poder humano pues quisiera que esto funcionara. Listo. Dos preguntas. Una, Sí. ¿el target del pie es el piso como tal o hay otro target adicional que mide el pie? El target es un raycast hacia abajo y donde pega el raycast. O sea, es como si estuviera en un ángulo de 90 grados. Es como si estuviera buscando, mira esa linecita verde busca el piso. Ya. Sí, porque vi que nos script, pues me perdí como en lo que mostraste de la bola que era el target de la mano. Y el peso ya es la curva, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí ya le intenta hacer eso, pues intenta ajustarse en el momento, aunque solo lo hace pues con uno de los pies, pero ahí intenta ajustarse. Igual este modelo que seleccioné no fue la mejor opción pues ni la mejor animación para esto. Pero este es el concepto, esta es la parte, digamos el truco difícil es este de acá. Es muy importante que quede claro, si esta parte de hecho del raycast no es tan complejo, es un rayo que se lanza hacia el piso para saber en dónde debería ponerse el pie. La parte más compleja es precisamente mapear una curva. Y este mismo truco de la curva lo podemos hacer para el ataque, porque él va a seguir la animación del ataque, luego la curva le dice, no, ya tengo que tomar yo el control, y ya luego la curva le devuelve nuevamente el control. Para mí es muy importante que esta parte quede clara porque a mi parecer es compleja. No sé si tienen preguntas, este es el momento. Uno puede ver desde Unity las curvas de una animación. Las curvas propias de la animación. Sí. Pues si uno quiere mapearlo a lo parecido, uno mira la curva. Sí, uno Uno sí mira puede ver las curvas. uno sí puede ver las curvas desde la ventana de animación. Sería aquí. Mira.
Solo que son muchas curvas, entonces, bueno, aquí está el problema, es visualizarlo. Me tocaría empezar a quitar parámetros de la visualización. Digamos, solo quiero ver esta curva, quizás sea, no sé. Pero no es tan sencillo. Esta de pronto es la del pie. Pues aquí seleccioné. Pero pongo esto acá bien. Ah, no, seleccioné forearm. ¿Dónde está el pie? Foot. Aquí están las curvas del pie. Pues sí, uno podría hacerlo con esto, pero realmente me parece que a veces son tantas curvas que buscar cuál es la correcta podría resultar de pronto mejor hacerlo un poquito más a ojo. Pero mira, si uno puede ver todas las curvas, pues. Y Gio, esas curvas pueden ser obtenidas o, bueno, pues por código. Sí, todas estas curvas uno las puede obtener desde el mismo componente de animation. Uno buscaría cuál y obtener, desde que no estén marcadas como solo lectura. Para quitarlo de solo lectura hay un truco, y el problema es que son muchas curvas. Miren acá las curvas que estamos viendo, Sí, ¿cierto? claro. O sea, son un montón de curvas porque está todo el cuerpo, pues. Hay un truco para que no sean de solo lectura, para poder leerlos por... Oh, no, inclusive siendo solo lectura creo que por código se pueden leer, solo que no se pueden modificar por código. Y creo que el truco para que no queden de solo lectura es duplicar la animación y ya no queda solo lectura, pero no recuerdo justo ahorita bien si ese es el truco. Ok, listo. Ahora volviendo ahora sí a la otra escena. Yo una preguntita rápida Sí. respecto a la animación. O sea, el personaje está animado ahí de Unity. No, tú lo trajiste la animación. Exacto, sí, no, pues primero yo no lo animé. No, Sí. no me da el key, como dicen algunos. Pero sí, no, la traje importada. Ah, ya. Pero entonces, a la hora de llamar, por ejemplo, ahorita que llamaste, por ejemplo, la pierna izquierda, eso estaría llamando como el hueso del rig. Sí, por eso es que solo funciona cuando son humanoides. Ujú. Miremos acá, cuando yo tengo este personaje, el que tengo acá, el Xbot se llama este. Aquí está el personaje, aquí en rig tiene que estar puesto como humanoide. Si no está puesto como humanoide no funcionaría, porque en los humanoides se entiende que él tiene acá algo que se llama pie, tiene algo que se llama pie izquierdo, tiene algo que se llama brazo derecho, ¿cierto? Pero no, y miren que está mapeado, el pie izquierdo específicamente es este de acá, este Sí, que está sí. acá. ¿Cómo asistas al esqueleto del personaje? Sí, ya voy. Teniendo el modelo seleccionado, este es el modelo, Ah, ok. en rig ya está como humanoide y en configure me muestra toda esta configuración avanzada. Listo, aquí tengo el modelo. De hecho, pues yo no caí en cuenta, pero yo creo que sería bueno un stream para algunos de todo ese proceso de importar animaciones, porque algunos no deben estar familiarizados con eso. Sí, estaba pensando. Sí, más que otra cosa 3D. Listo. Sí, Y- listo. Haré Y otro. el formato, pues el tipo de objeto que estás importando ahí para que traiga el modelo con todo. ¿Qué tipo de objeto es? Pues que es. Para que traiga, no entiendo otra vez a qué formato se refiere. Ah, bueno, ya entiendo, listo. Cualquier formato funciona, un punto blend funciona, un 3ds funciona. Lo normal con Unity es trabajar con FBX. Ah, listo. El FBX trae todo eso ya. Sí, el FBX desde que lo hayan... hay unos scripts, se puede hacer inverse kinematics con cualquier objeto, solo que esta función, esta avatar Ike Goal, no funciona sino con humanoides. Ahora, lo del formato, pues eso también depende. El momento de uno exportar desde Blender, por ejemplo, vos tenés que tener seleccionado el rig, porque si no tienes seleccionado el rig al momento de exportar desde Blender, no se te va a exportar. Ah, con razón. Pero de hecho este tema de exportación y de importación es otro tema que vale la pena hacer. O sea, si quieren lo anotan en sugerencias y miramos si varias personas están interesadas, hacemos un stream que sea de esto, pues de importar las animaciones.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el arte. Esto es algo que yo siempre les digo y es que el punto blend funciona, pero siempre y cuando la persona tenga Blender instalado. Y cuando trabajan en un equipo grande y hay programadores muy programadores, puede que no tengan Blender instalado. O sea, por ejemplo, yo no sé si aquí pensando en Taller 5, Juan Pablo Restrepo, por ejemplo, tiene Blender instalado. Yo pensaría que de pronto no, pero no sé pues. Diego, Diego es otro que yo pensaría que de pronto no tiene Blender instalado. Sí, pues ya depende como del perfil de cada uno. Hay personas que yo digo, no, de pronto no tienen Blender instalado. Sí lo tiene, vea. Interesante, interesante. Estaba seguro que no. Ah, listo, ya. Listo. Bueno, pero lo mejor es que trabajen con Unity, siempre trabajen con FBX, o sea, es como el formato más compatible. Haré entonces, si hay suficientes personas interesadas, haré otro de cómo importar las animaciones. Pero bueno, por ahorita sigamos con esa parte. Ya tengo el rig de humanoide. Y lo que voy a hacer aquí, suponiendo que ya todo está configurado para el humanoide, es que voy a mostrar la parte de la máscara. Porque acá tengo una máscara, ya se los muestro acá. Tengo mi personaje y es este. Pero miremos que en layer hay dos layers. ¿Por qué necesito dos layers? Porque si no tengo dos layers, no podría hacer esto en el que yo puedo caminar y atacar a la vez. Vengan, regálenme un segundito. También, aunque podemos pedir domicilio de apoyo y gastarnos el arroz que hay. Pero lo pienso porque puede ser cocorico esa caja y la servimos con arroz. Ay. Listo, volví, que estaba resolviendo temas técnicos del almuerzo. Ahora, bueno, entonces acá está el personaje. Miremos que yo puedo caminar y disparar. Esto en principio digamos que no tiene sentido porque la animación de caminar también mueve las manos. De hecho, si miramos, la animación de caminar mueve las manos. Pero entonces, ¿cómo es posible que yo pueda atacar y caminar a la vez? El truco para esto es utilizar diferentes capas. Entonces tengo mi animator con dos capas. Una capa que llamé como parte superior del cuerpo y otra capa que llamé la capa base. La capa base es donde está todo el movimiento del cuerpo. En la capa superior del cuerpo tengo una máscara, que es esta de acá. Para crear una máscara, clic derecho, Create, Mask, aquí está, y luego de crearla yo selecciono las partes del cuerpo que me interesa ponerle la máscara. Esto funciona bien para humanoides. Si no es un humanoide, igual pueden usar máscaras, pero les toca seleccionar los huesos a los cuales le van a poner la máscara. Ahora aquí, sí. Para crear la máscara, seleccionarse fue el rig del personaje. No, la máscara se crea desde el proyecto. Ah, ok. Entonces la máscara es transversal a todo el proyecto, luego uno decide a quién asignársela. Entonces ya creé esta máscara que solo me va a afectar las manos y los inverse kinematics de las manos. Y en esta capa se la arrastro. Bueno, vamos bien desde acá. Esos cinematics que aparecen ahí en la máscara son también del rig. Sí, es porque él me pregunta, bueno, ¿quién va a tomar control de los inverse kinematics? ¿Cuál capa? Entonces en este caso la capa que tenga marcado los inverse kinematics es la capa que es capaz de tomar control sobre el inverse kinematic. Ah, pero los inverse kinematics son ítems afuera, ¿cierto? Pues son elementos fuera del rig o ya pertenecen al rig mismo. Pues inverse kinematic está asociado al rig directamente porque mira que si yo estoy moviendo por ejemplo la mano izquierda, esa mano izquierda cuando yo lo muevo atrás de este inverse kinematic me va a mover todo este brazo. Entonces por eso es que vienen como tan vinculados acá en la misma máscara. Ahora en la capa que cree le voy a poner la máscara, le voy a decir override y le voy a poner un peso de 1, de modo que me sobrescriba la animación del cuerpo. La animación del cuerpo hacía que moviera las manos, ya se va a sobrescribir y va a tomar esta de acá. Ahora miremos entonces, voy a ponerle al personaje un script más sencillo para el ejemplo. Voy a quitar este IK control y le voy a agregar uno que llame IK example, muy parecido a lo que habíamos visto ahorita. Ahora agregué el mismo dos veces, lo lamento.
que me va a decir a quién va a seguir. Yo le voy a decir que siga una esferita. Esa era mi duda, Gio, precisamente en la esfera, porque dijiste ahorita, por ejemplo, las manos utilizan un target, que es la esferita. Sí, Entonces, la máscara de por sí ya reconoce que, hey, voy a poder utilizar una IK, así la esfera no esté, así el target no esté creado. es más o menos eso, o sea, lo que le permite uno en la máscara, digamos que yo tuviera más capas, que tuviera una capa para los pies y otra capa para las manos, marcadas aquí en la máscara. Pues de hecho tomemos esta misma máscara de ejemplo. Si yo acá le marco esto en la capa superior, significa que la capa superior tiene derecho también a modificar el Inverse Kinematics. En cambio acá, se me dañó. En cambio acá, como lo tengo, si yo le intento mover la posición izquierda del pie, él no me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar? Porque no tengo derecho a hacerlo. Ok. Entonces ahí solo reconoce que puedo modificar en cualquier momento los IK de las manos. ¿No? Exactamente. Si Exacto. agregué un IK nuevo, esa animación no va a poder hacer nada con esa en el pie, por ejemplo. Exactamente. Esa capa no va a aparecer nada en el pie. Listo. Ahora aquí miremos el ejemplo. Lo que voy a hacer es ponerle acá Look at. Este sí va a hacer que mire con la cabeza esa posición. Y voy a ponerle acá que me mueva, en este caso, la mano izquierda. Y aparte también tiene el de mirar. Ahora le voy a dar play. Y nuestro personaje ahí está haciendo el saludo nazi. Aquí está, mirando. Miren que la cabeza también mira la esfera. Si la intento llevar muy para atrás, llega hasta cierto punto en donde él dice no soy capaz de girar más el cuello. Miren que él intenta girarlo, pero él no se suicida, pues. Otro segundo, por favor, resuelvo temas técnicos. Suena bien, pero a nosotros casi no nos gustan ni los muslos ni los contramuslos. Dice 2 alas, 2 medias pechugas. Ah, sí, ciego, sino que en la foto. Perdona que no no se lea. necesariamente, pero sí, también es una forma de hacer. 2 muslos y 2 contramuslos. Pues porque es Dice que sean puedes- pechugas, sí. Ah, sí trae todo. Sí, Ya, trae seguiré todo. por acá. ¿Y entonces qué hago? Pues la cajita es rica. Sino que no trae de esto. Muy de cierta forma. Sí trae. Una cámara. Ah, ya te entiendo. ¿Qué quería? No, pide lo que tú A la quieras. esfera. No importa la puedo plata. manejar la esfera. Listo, volví. Ahora miremos que acá la mano se está siendo controlada por esto. Pero yo puedo seguir moviendo los pies. ¿Por qué puedo seguir moviendo los pies? Porque son capas separadas. Entonces miren que acá yo muevo los pies y la mano responde a otra lógica diferente. Tío, los pies no tienen máscara, desde por sí son animación base, ¿cierto? Sí, la animación base no necesita máscara. De hecho, si vos le pones una máscara a la animación base, te saca una advertencia diciendo la animación base no debería tener una máscara. No es necesario. Aquí hay más preguntas. Ah, no, solo me están avisando que ya se iba José. Listo. La idea es que las máscaras se lo pongan a los otros objetos. Por ejemplo, cuando trabajamos el de Bicentenario, que de hecho Esteban está acá y se va a acordar un poco de eso, se tenían 3 máscaras. Una máscara para la parte superior del cuerpo, pero una máscara separada solo para la cara. Ahora sigamos en esta parte de acá. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora, ¿qué necesitamos? Que la animación de la capa superior se pueda llamar. ¿Cómo podría ser que la animación de la capa superior se pueda llamar? Pues no poniéndole un peso de 1. Volvamos al control que teníamos ahorita, que es este de acá. Sino que necesito que aquí el peso es 0, pero luego el peso pasa a ser 1. Es lo que está ocurriendo. Es decir, por ejemplo, ahí estás caminando normal y en el momento en el que le das clic, ahí le activaría la curva para que la animación se activara sola. Exacto. Pero eso, y es una curva. De hecho, en mi caso la serialicé para que la pudiéramos visualizar. Mirenla acá. Esta es la curva
que responde al peso de la mano. Entonces, de hecho voy a modificar esta curva para que lo veamos. Voy a ponerle acá. Allí entonces la animación base, o sea, la animación del disparo está en la base, o sea... No, está en la capa de arriba, para poder que yo pueda seguir moviendo los pies. También está en la capa del Listo. cuerpo arriba. Es projectile. Miren que uno puede guardar las curvas, ¿cierto? Ya guardé la curva para que no se me pierda. Voy a ponerle esta curva en donde siempre es 1. Con la curva que siempre es 1, ¿qué va a pasar? Que yo ataco y miren que la mano se queda ahí muy brusco. Sale muy brusco y se vuelve muy brusco. Cambiemos la curva. Supongamos que la curva fuera esta. Entonces, ¿cómo sería el inverse kinematics de acá? Que sume el que tenía. Listo. Va a empezar sin peso y al final le pone todo el peso. Va a disparar tarde. Sí, o sea, él pone no la lleva la mano hasta donde es. Y miren que inclusive ya terminó de disparar, pero me sigue haciendo caso a la mano. Y luego hay un corte súper brusco. O al revés, digámosle que al principio tenía el control. Yo, pero por ejemplo, cuando lo tenías en 1, no se debía de haber quedado en la animación de la mano. Pero es porque ya yo por código lo estoy quitando. Ah, o sea que cuando ya acabe la animación vuelva a 0. Sí, pero eso ya lo tengo por código. Ah, ok. Y porque de pronto la curva me quedaba mal hecha y no terminaba en 0, entonces, bueno, pues como unos backups ahí. Exacto. Entonces miremos acá, aquí le estoy dando la curva al principio y luego se la quita, entonces miren que ya ahí sí es más suave el cambio. Ya, y en mi caso pues la curva que me funcionó bien es esta de acá. Entonces empieza, luego hay un cambio brusco en donde mueve la mano y luego termina. Y ahí está. Listo. La animación igual ya tenía un movimiento de mano. Ya les muestro cuál es la animación que estoy utilizando. Es esta. Esta es la animación. Entonces miren que la animación ya estiraba la mano. ¿Qué es lo que estoy cambiando con Inverse Kinematic? Que no siempre la estire para el frente, sino que la pueda estirar para acá o que la pueda estirar para acá. Eso es básicamente, este tema es mucho más largo y muchas más cosas que me gustaría hacer, pero ya queda muy denso. Por ahorita quiero que revisen esto. Los de programación gráfica pues tienen una tarea con este ejercicio específico. Y ya cualquier duda... ¿Cómo te la mandamos? ¿Cómo te la mandamos o qué? Como por Teams, pero aún no he definido bien el protocolo. Es que yo pensaba manejar todo por Discord, pero nos pidieron desde la... Ni siquiera desde la facultad, desde la escuela, desde rectoría, pidieron que las... Como manejamos Teams para poder hacer una trazabilidad a los cursos. Entonces todavía estoy definiendo cómo va a ser ese protocolo de entrega. En teoría es para este fin de semana, o sea, vayan guardando. Lo que yo pido normalmente para esa clase de entregas visuales son GIFs, eso es lo que yo más pido pues para las entregas visuales. Vayan como haciéndolo, guardándolo y ya yo les envío como ese proceso bien. Antes de irnos, ¿qué dudas tienen? ¿No hay dudas pequeñas? Sí, no, básicamente con ese sistema que ya tienes de, digamos el punto, o sea, que era con el punto base, nosotros ya podríamos entonces ahí hacer un third person, o sea, sería como la primera avance un poco de third person shooter, sería como ponerle control al circo, a la esfera. Sí, eso, ya uno... De que él siempre apunte a la esfera, sería como simplemente hacer que la esfera sea... Como acá, que siga el mouse. Acá lo que yo tengo es el mouse y el mouse es el que me representaría la esfera y pasa parecido, pero igual depende del tipo de control que estés pensando. O sea, por ejemplo, de hecho, ahí depende mucho de los juegos de cada jugador. A mí, en lo personal, a mí los FPS casi no me gustan, a mí. Y de hecho, a mí el control de cámara, como lo manejan Overwatch y Fortnite, me parece más cómodo. Y si miramos en Overwatch y Fortnite, pues de hecho se utilizan Inverse Kinematics por el hecho de que yo puedo, teniendo pues como el personaje quieto, pues puedo mover hacia los lados. Bueno, la mira siempre está pegada en el centro, pero el personaje puede estar, digamos, el torso quieto y él gira solo la parte superior del cuerpo para hacer algunas acciones. Ya depende como del tipo de juego. Como les decía, yo hablo de First Person Shooter simplemente como una referencia de juego, pero realmente para esta segunda entrega de taller ustedes deciden qué tipo de juego hacer, que sea 3D. Pueden pensar, no, yo quiero más bien uno con cámara desde arriba, un top down shooter, o no, yo quiero uno
no con cámara superior, pero sí en tercera persona, o no, lo quiero en primera persona con offset, que sería como la categoría de Fortnite Overwatch, por ejemplo, o no, en definitiva lo quiero en primera persona. Y dependiendo de eso, pues ya tendrán que tomar varias decisiones. Ok, Gio, una pregunta. Cuando se trabaja con el Inverse Kinematic, la posición del Inverse Kinematic que se le da, por ejemplo, en el caso de disparos y todo eso, únicamente se toma, pues, como si fuese moviéndose por la X, no se le toma profundidad para no alterar disparos, o también. En mi caso yo estoy tomando profundidad, pero depende de la mecánica de juego. Yo para este ejemplo en particular que lo quería mostrar, hice esto. Mira que aquí la profundidad es más cerquita y acá es más lejos. Claro. Mira la proyección en el piso. De hecho proyecté en el piso para que se notara. Aquí es más lejos y aquí es otra vez más cerquita. Ya depende de la naturaleza del juego. O sea, por ejemplo, yo cuando hice yo estaba pensando en un tipo de juego que se llaman se me olvidó, como Time Crisis, que es como hay un riel que lo mueve a uno, en donde uno no tiene control sobre el movimiento del personaje, sino que uno lo que mueve es la mira. Sí, esos jueguitos de arcade, sí. Sí, eso, de los de arcade, pues, pero no logro recordar el nombre exacto. Entonces, en mi caso, yo quería, por ejemplo, que si él se iba moviendo solo, yo ir pudiendo como apuntar a donde yo quería, ¿cierto? Algo como esto. Ok. Entonces yo le acomodé la profundidad. Como lo estoy haciendo, el script de la cámara, de hecho busquémoslo, no es complejo el script. La pregunta es dónde tengo el script. Ya hace raticos que lo había hecho. Target, debe ser este. Estoy sacando desde la posición del mouse. Perdón, tomo la posición del mouse y lanzo un rayo desde la cámara hasta la posición del mouse. Esto nunca lo usen, esto yo lo hice para el ejemplo, esto no lo deben usar así. O sea, siempre que puedan eviten esto. Y ahora luego hago un raycast con base en este rayo que creé, obtengo la posición del impacto y ahí es donde lo mando. ¿Qué pasa si no impacto con nada? Simplemente lo mando a alguna posición lejos de la cámara. Porque si no, entonces ¿qué pasaría por ejemplo acá? Que no estoy tocando nada, ¿a dónde mira? Pues en este caso mira hacia donde sea que esté, sin mirar el impacto. Si hay algo, pues se basa en el impacto. Okay. Este es el script, pues ahí igual en el video lo pueden mirar. Oye, ¿por qué no se puede usar lo de cámara? Esto internamente lo que hace es que hace esto. Find object with tag. Pero eso no es el que... Find object with tag, y busca a alguien que tenga el tag cámara. Main cámara, creo que es el tag, no recuerdo el tag exacto. Esto es supremamente lento. Hacer eso en un update, esto es un pecado, pues. O sea, yo acá lo hice para el ejemplo, pero hago la claridad. Esto no lo deben hacer nunca, o sea, esto es lo peor, pues. O sea, hacerlo en un start está mal, pero no es horrible. Hacerlo en un update es horrible, pues. O sea, esto es... Pues la cámara la puedes serializar, por ejemplo. O la buscas pero solo en el start. O sea, aquí buscar eso en tiempo real, no. O sea, aquí lo hice para el ejemplo, pero hago la salvedad, no lo hagan así nunca, pues. Listo, más preguntas que tengan. Gio, en los juegos, creo que en Overwatch, como lo mencionaste, es así, que si mueves la cámara hasta cierto punto, el personaje simplemente gira como la parte de arriba del cuerpo. Eso, y si me paso, ahí sí gira del todo. Entonces sería como ponerle un límite como al Inverse Kinematics en la capa de arriba. Sí, de hecho mira que yo lo tengo. Mira aquí, solo mueve la mano, no mueve el cuerpo. Pero si disparo muy lejos, ya se ve obligado a mover el cuerpo. Esa partecita específicamente, lo que tengo en este de acá, es acá. Miren que comparo el ángulo. Y si el ángulo es mayor a 45 grados, ahí sí le digo rote su cuerpo. Y lo hago con un slurp para que la rotación no sea muy brusca. El slurp o sea, suaviza la... Es un lerp con suavizado, es un smooth lerp. Pero sí, muy importante esa aclaración. En muchos juegos es común
claro, yo roto el cuerpo, yo lo manejé con 45 grados. Cuando trabajen ustedes, revisen con qué ángulo se ve bien, porque también depende del modelo. Hay modelos que con 45 grados ya puede que se vean feos. Por ejemplo, el maguito de ahorita, como tenía esa tela que es una malla, puede que ya la tela se rompa, por así decirlo, se ve feo. Entonces lo digo solo, digamos, 30 grados. Ya depende pues de las pruebas que hagamos. ¿Qué más preguntas tienen? No, ya colecté ayer. Esto para el domingo que son las bases que hay que entregar. Esa es una excelente pregunta, aún no lo tengo claro yo tampoco, o sea, he estado trabajando en los cursos y preparando los streaming, entonces no he logrado definir muy bien las entregas, o sea, pero yo obviamente entiendo, si yo veo que la entrega es razonable con el tiempo que les voy a asignar, sí, o sea, es que miren, yo en este momento estoy en un dilema complejo, porque nos pidieron desde rectoría que tengamos el 90% de los cursos calificados para finales de abril. Exactamente. Entonces, si yo quiero tener acá el 90% calificado, pues tenemos que empezar a presionar mucho, sí. Pero a la vez no me da el ritmo para yo preparar como lo que voy a explicar a esa misma velocidad. Entonces, bueno, por ahorita, si no les he asignado tarea, pues pueden estar tranquilos porque yo no les voy a poner una tarea pues como de un día para otro. Estoy en estos momentos trabajando un poco en eso. Estaba preparando también la tarea de fundamentos, pero bueno, ya creo que seguiré con taller. La decisión como tan abrupta, que pues, o sea, que nos llevó como a... ¿Verdad? Porque creen que todos nos vamos a morir, ¿o qué? Pues yo creo que si creyeran que todos nos vamos a morir, más bien nos pondrían a rezar en lugar de avanzar en los cursos. No creo que esa sea... No creo que esa sea la lógica detrás de eso. Yo creo que a ellos les preocupa un poco que las medidas de la ciudad se vuelvan un poco más extremas y luego simplemente nos toque, digamos, las universidades les digan no, vamos a cerrar todo o lo que sea, pero entonces la universidad puede decir, yo puedo salvar mi semestre porque llegué hasta este punto. Digamos, no sé si están enterados como la situación en las universidades públicas. Lo puedo contar yo pues muy de primera mano, pero por ejemplo, cuando uno está en una universidad pública y hay asamblea, puede pasar dos cosas. Si el semestre iba muy cortijo, digamos solo iba al 20% del semestre, dicen cancelamos semestre. Y ese 20% que ya hicimos se pierde. Entonces yo ya hice un primer parcial y lo saqué en 4, se perdió, porque vamos a cancelar semestre. En cambio, si el semestre va por allá por los lados del 70, 80%, ya eso no se hace, sino que dicen, no, vamos a interrumpir el semestre y luego, digamos, en un mes terminamos lo que nos queda de semestre. Yo creo que lo que ellos quieren garantizar es evitar tener que cancelar el semestre y en el peor de los casos cortar y en otro punto seguir lo que falta. Pero para eso hay que llegar a un buen porcentaje avanzado de los cursos. Yo supongo eso. Pero esa decisión se tomó en reunión del rector junto con los decanos. Yo no estoy en ese punto de la pirámide. Yo no estoy en esas reuniones. Gio, y una pregunta adicional a esto. Cuando se hace uso de joysticks y de controles, el target se altera con el input, pero del otro stick, ¿cómo se llamaría ese otro stick? ¿Desde los inputs o desde código? Eso se lo pueden preguntar a Felipe. Felipe lo hizo hasta acá, ¿cierto? Felipe. Listo, Felipe les resuelve esa duda, excelente. Se llama Collar para que lo mencionen. Delegando a los estudiantes. Eso, exacto. Perfecto. Listo. Listo. Ahora, ¿hay qué otra pregunta ahí relacionada con Inverse Kinematics? Nada. No más. Listo, súper bien. Cualquier duda igual me están escribiendo por el chat. Si vemos que es una duda muy grande, pues nos conectamos en el chat general de voz. Por ahorita los dejo. Hasta luego, voy a terminar la grabación.